La revolución industrial, que caracterizaba al movimiento obrero de Alemania o Inglaterra, no había llegado totalmente al país. En los centros capitalistas, el desarrollo industrial reunía alrededor de las fábricas a un número creciente de trabajadores a los que había que alimentar, y de la manera más barata posible. De esta forma, Inglaterra y los países de la Europa industrial abrían sus fronteras al cereal extranjero. La República Argentina tenía abundantes tierras aptas, insuficientemente explotadas o totalmente vírgenes. La burguesía terrateniente se preparaba para sacar fuertes provechos explotando las riquezas naturales. Todo se aliaba para que la Argentina se convirtiera en una granja del Imperio Británico, reforzando una relación de dependencia que desde 1810 había sustituido a la que ligaba al país con España. Hacía falta que la gran parte de las tierras y los desiertos fueran definitivamente conquistados. Había llegado la época del Remington, fusil que manejaba el Ejército Nacional y se enfrentaba primero a las lanzas de las últimas montoneras que representaban la barbarie, y después exterminarían las lanzas que representaban para la clase dominante el estadio más bajo de la cultura humana, el salvajismo indígena. Quitadas las tierras a los indios y a los campesinos sin títulos de propiedad, era menester poblar el país con las masas que el capitalismo industrial europeo condenaba a la inacción y la miseria. Se iniciaba una política de inmigración y población, estableciendo agencias en puertos de Europa y pagando primas por cabezas de inmigrante. En la década del 80 comenzará a producirse lo que se conocerá como el aluvión inmigratorio. De 1880 a 1910 llegaron al país aproximadamente 4 millones de personas. Los inmigrantes buscaban en su mayoría tierra, pero la concentración de la propiedad rural en manos de los grandes terratenientes, que no pasaban las 500 familias, determinó la expulsión de la gran mayoría de los inmigrantes hacia los centros urbanos, donde se convirtieron en asalariados de ocupación en talleres y fábricas, comercios y servicios, resignándose en muchos casos a trabajar como peones en la estiba, el acarreo y la construcción, sufriendo las más brutales formas de explotación, como jornadas de trabajo extenuantes, bajos salarios y absoluta desprotección ante los patrones. Recién a partir de 1880 se crearían las condiciones para el nacimiento del movimiento obrero. Los proyectos de Alberdi y Sarmiento, ideólogos de la inmigración que postulaban que la baratura y abundancia de la tierra atraerían a los pobladores de los países más avanzados de Europa, formando una sólida clase media rural propietaria, se verían prontamente truncados. La tierra pública se esfumó rápidamente y con ella los sueños de colonización oficial. Muchos inmigrantes eran partidarios conscientes del anarquismo y el socialismo. Con los inmigrantes llegaron los agitadores, que en su mayoría no eran intelectuales, sino obreros que se insertaban en la producción. Los militantes obreros que desembarcaban venían de países donde la lucha de clases entre proletarios y burgueses había desarrollado tácticas revolucionarias, como la huelga general, la acción directa y la insurrección proletaria. Tal el caso de los franceses llegados luego de la derrota de la Comuna de París, o de los alemanes perseguidos por el Kaiser. Era usual que ya en los sucios camarotes los inmigrantes militantes obreros realizaran reuniones, y que cuando el buque llegara a puerto, los esperasen ansiosos compañeros de lucha radicados en el país. Con los inmigrantes llegaban las ideas anarquistas.
Perseguido por las autoridades de todo un continente, el revolucionario italiano Enrico Malatesta, legendario agitador anarquista de la Primera Internacional, recala en Buenos Aires en marzo de 1885. Es a Malatesta, quien residió en Buenos Aires durante 4 años, a quien se debe el afianzamiento del anarquismo en la Argentina. Malatesta explicó sus principios a través de la Questione Sociale, redactada en italiano y en español. Participa también en la organización de la primera sociedad de resistencia libertaria, el Sindicato de Resistencia de Obreros Panaderos. El retorno a Europa de Malatesta facilitó el auge del anarquismo individualista y antiorganizador, sustentado principalmente por Max Stirner, quien expone su teoría en su obra El Único y la Propiedad. El anarquismo individualista tenía como fundamento ideológico no la oposición individuo-asociación, sino la resistencia y la lucha del individuo a toda forma de autoridad, y se manifestó en las páginas de El Perseguido, desde 1890 hasta 1896, y El Rebelde. El Perseguido, en parte semanario, editó un centenar de números y llegó a imprimir 6.000 ejemplares por edición. Aparece cuando puede, decía debajo de su título. Fue fundado por una agrupación denominada Los Desheredados y luego pasó a ser dirigido por otra denominada La Expropiación. Los individualistas anarquistas opinaban que la educación y el ejemplo conducían más eficazmente que la violencia revolucionaria, aunque no desdeñaban la propaganda por el hecho como símbolo máximo de afirmación del individuo contra la opresión y la tiranía. Los primeros militantes confiaban en el valor de la educación y la propaganda para iluminar la conciencia embotada de los oprimidos. La propaganda revolucionaria los convertiría en seres humanos altivos y rebeldes. De ahí la profusión de periódicos aparecidos durante la década del 90. Algunos de ellos duraron varios meses, como La Voz de la Mujer, La Revolución Social, Germinal, Ciencia Social y La Questione Sociale. Otros, en cambio, fueron de corta vida, como La Miseria, La Voz de Ravachol, Caserio, Ni Dios ni Amo, La Expansión Individual, La Riscosa, La Hispania Inquisitorial, La Autonomía y El Ideal Anarquista. Si bien la cantidad de publicaciones indica la difusión que iban adquiriendo las ideas libertarias en el país, mostraban también las divergencias ideológicas que desde un principio conformaron el movimiento libertario. Individualistas, colectivistas bakuninianos, comunistas kropotkianos, pacifistas tolstoyanos y otras fracciones. Surgió entonces la necesidad en los medios sindicales y libertarios de crear un órgano de prensa que estuviera a la altura de los acontecimientos y que sirviese a las iniciativas del creciente movimiento obrero. El 13 de junio de 1897, el ebanista catalán Gregorio Inglan Lafarga, conjuntamente con Eduardo Gilimón y un obrero tipógrafo educado en la vieja escuela de la Internacional Española, Antonio Pellicer Paraire, fundan lo que sería el más importante periódico anarquista, La Protesta Humana, que pronto se enriquecería con la colaboración de destacados intelectuales que se acercaron al anarquismo, como el autor teatral Alberto Giraldo y el dramaturgo y periodista Florencio Sánchez. La actividad de otro de los grandes propagandistas de la anarquía, el doctor Pietro Gori, llegado en junio de 1898, tuvo entre 1899 y 1902 tanta importancia como la de Malatesta en la década anterior, pero influyó sobre todo en los medios intelectuales, reclutando un brillante grupo de oradores, escritores y poetas como el mencionado Alberto Giraldo, Félix Basterra y Pascual Guagliamone. Los temas literarios, artísticos y científicos se sumaron desde entonces a las preocupaciones sociales que habían concentrado casi exclusivamente la atención de los anarquistas. Otro de los artífices de la protesta humana fue el doctor Juan Creagui, varias veces director y administrador del periódico. El viejo Creagui, nacido en Irlanda en 1841, se graduó de médico en la Universidad de Dublín, viajó por Inglaterra y en Sheffield publicó un periódico llamado The Sheffield Anarchist. Viajó a la Argentina y se radicó en Luján,
donde ejerció muchos años su profesión y siguió con la propagación de las ideas libertarias, publicando El Oprimido entre los años 1894 y 1896. Se traslada luego a Capital para colaborar con La Protesta Humana. Una vez, recuerda Gilimón que Greague tomó un carruaje, cargó en él gran cantidad de ejemplares de La Protesta Humana y salió a venderlos por las calles centrales de Buenos Aires voceando el título del periódico, en tanto que con el revólver empuñado mantenía a raya a los empleados de la sección Orden Social de la Policía, que no se determinaron a secuestrar la edición como lo habían hecho muchas veces. Otro de los más lúcidos, de los también pensadores y combatientes, fue Enrico Malatesta, de Italia, que tiene también, aparte tiene una historia, una biografía excepcional, como escritor, como pensador y como luchador. Intervino en movimientos, insurrecciones, fue preso, exiliado, y escribió una cantidad de trabajos, entre ellos muy famosos, que a nosotros nos entusiasmaba, era El Café, un folleto que era en diálogo, fue una dialogada entre campesinos en tiempo de elecciones, todo en forma de folleto en diálogo. La gente, uno te preguntaba y el otro contestaba, polémico. Y aparte una cantidad enorme de artículos que fueron recogidos en el libro de Malatesta. Era un organizador auténtico. A él lo acompañaron algunos hombres de gran valor en Italia, lo mismo que en otros países otros, como Luigi Fabri, que también escribió libros notables, sobre todo uno, Dictadura y Revolución. Pedro Gori, que fue un gran abogado criminalista que vino a la Argentina después de una visita de Malatesta, y que fue un gran criminólogo, que acompañó, incluso orientó también a José Ingenieros en la Argentina, que era también especialista. En 1891, anarquistas y socialistas se unieron para organizar la Federación Obrera Argentina, que desaparecería muy pronto a causa de las discrepancias entre las dos tendencias. Germán Ave Layement, responsable de un grupo socialista, había publicado en 1890 El Obrero, periódico de orientación marxista, y participó en la fundación de la FOA. El Obrero intentó, sin resultado, ser el órgano oficial de la federación. Anarquistas y socialistas tenían como punto de encuentro el diagnóstico que ambas ideologías realizaban del sistema capitalista y de la propiedad privada, ubicando el Estado como el estamento que asegura los privilegios de la clase burguesa hegemónica. Tanto anarquistas como socialistas otorgaban un papel fundamental a la instrucción de la clase obrera. La educación ocupó un lugar muy destacado en ambos movimientos, dando lugar a la creación de centros de estudio barriales, bibliotecas populares y ateneos, con el objetivo de promover la elevación moral de los trabajadores por medio del libro, la conferencia y el debate de ideas. Las condiciones de trabajo en los albores del siglo XX eran terribles en la Argentina. Una burguesía incipiente, sedienta de ganancias rápidas y poco escrupulosa para la acumulación de beneficios, mantenía a los trabajadores del país en condiciones infrahumanas. Ante esta situación, los trabajadores no tenían más remedio que asociarse y defender su derecho a la vida. Así, fueron multiplicándose las asociaciones obreras y las luchas reivindicadoras, con lo cual las huelgas en demanda de mejoras económicas y mejores condiciones de trabajo eran cada vez más numerosas. Pero una lucha sin cohesión y sin verdadera organización no podía dar los resultados esperados. Las conquistas muchas veces se perdían de nuevo fácilmente. Los militantes obreros y revolucionarios comprendieron que era urgente una táctica más adecuada, la de constituir una federación obrera regional. Varias sociedades obreras conciben el proyecto de celebrar un congreso de todas las sociedades obreras de la República. La idea de fundar una federación es entonces propagada por La Protesta Humana en talleres, fábricas y barrios obreros a partir del 13 de marzo de 1901. ¿Dónde vas con paquetes y listas? Que deprisa te veo correr.
Congreso de los anarquistas para hablar y hacerme entender. El Congreso Obrero celebra sus sesiones el 25 y 26 de mayo en Buenos Aires con la asistencia de unos 50 delegados en representación de 35 sociedades obreras de resistencia de capital y del interior. Quedará entonces fundada la Federación Obrera Argentina, FOA. La organización que este Congreso acuerde será pura y exclusivamente de lucha y resistencia, completamente independiente y autónoma. Por unanimidad, se aprobará la moción de promover una viva agitación popular para obtener que se respeten la vida y el derecho de los trabajadores. El Congreso se declara favorable a la huelga general, el boicot y el sabotaje como herramientas fundamentales de lucha de los trabajadores. Se vota también la instalación de escuelas libres bajo el patrocinio de la Federación y la necesidad de una agitación por la rebaja o supresión de alquileres. La Federación practicará la solidaridad con las víctimas de la propaganda y procurará que los obreros asociados obstaculicen y desprecien a los traidores en las huelgas. Sobre el trabajo de las mujeres en fábricas y talleres, el Comité Federal se preocupará por la organización de las mujeres para obtener su elevación moral y económica. Hacia fines del siglo XIX, el anarquismo se había identificado totalmente con las sociedades obreras. De parte de los anarquistas, se había hecho todo lo posible para crear una entidad obrera que abarcase a los trabajadores todos, sin distinción de razas ni creencias, sobre el cimiento de la solidaridad, la acción directa y la lucha económica. Pero los socialistas, encabezados por Adrián Patroni, no marchaban a gusto en un organismo como la Federación Obrera, que no podía convertirse en reclutadora de votos para el triunfo de su partido y oponía la acción directa al parlamentarismo socialdemócrata. La cuestión gremial volvía a dividir a anarquistas y socialistas. La pelea se plantea porque no se está de acuerdo ya con lo planteado en la internacional. Primero conquistemos el poder, que después hacemos la revolución. Los anarquistas no, hacemos la transformación moral, intelectual, para hacer una transformación de la sociedad. Estas discusiones, lógicamente, son las que han dado un auge al movimiento obrero en el país, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, y Rosario y Bahía Blanca. Yo estoy de acuerdo con las ideas aplicadas en el movimiento obrero. He sostenido a través del tiempo que es la única manera que evitamos que el compromiso del hombre que se manifieste anarquista en una sociedad como esta. La FORA es anarquista. Yo soy un militante de esa institución que pregona el ideal anarquista. Pero yo no puedo ser anarquista en una sociedad que me impone 100.000 cosas del sistema. Tengo que acatar, obedecer, y si no, irme ¿a dónde me voy? A la montaña. Me separo de la sociedad. ¿Cómo vivo en ese sentido? No se puede ser anarquista en una sociedad como esta, que te tenés que ajustar a todas las reglamentaciones y disposiciones que emanan a través del Estado. Yo no discuto que no seamos partidarios del ideal anarquista, no, eso no. Pero es que para la práctica del ideal anarquista no nos podemos salir de las normas que establece el sistema. Ahí está el asunto. Incluso a hoy mismo, con ese criterio de la amplitud de la democracia ¿cuál es? ¿Votar? Esa no es democracia. La democracia es la participación del hombre en el debate, en el análisis y el acuerdo que se pueda tomar de todos los problemas atingentes a su vida. No solamente en el orden económico, intelectual, cultural. Los años de 1900 a 1902 fueron de intensa agitación proletaria y de huelgas a granel en todos los gremios y en todo el país. A mediados de 1901 hubo una gran huelga de panaderos. Se pedía $1 peso diario en lugar de comida en el establecimiento y el aumento de un hombre por cuadrilla. Se emplearon el boicot y el sabotaje. Al cabo de varias semanas se consiguió el triunfo casi por completo.
En diciembre de 1901, los pintores de Mar del Plata reafirman la conquista de las 8 horas de trabajo y logran 50 centavos por día de aumento en sus salarios. En febrero de 1902, los obreros del puerto de Buenos Aires conquistan las 9 horas y el salario de 4 pesos por día. Trabajaban antes de 10 a 11 horas y ganaban de 2,50 a 3 pesos. En julio-agosto de 1902 vuelve a tener lugar una huelga general de panaderos. Los trabajadores del puerto no se quedan atrás y vuelven a jugar una carta decisiva en defensa de condiciones de trabajo más humanas. A iniciativa de los obreros portuarios van a ponerse de acuerdo los estibadores de otras partes para una acción conjunta. Los obreros del puerto se niegan a trabajar con pesos mayores a 70 kilogramos, siendo que las bolsas de cereales pesaban de 100 a 120 kilos. Asimismo, no permitieron la rebaja en el sueldo, ni la disminución en el número de operarios de carga y descarga. El 1 de noviembre de 1902 se hacen efectivas estas medidas y se logra que la Cámara del Comercio acepte las nuevas condiciones. Los portuarios habían conseguido un admirable triunfo gracias a la fuerza de su organización. Mientras se desarrolla ese movimiento, se organiza en Buenos Aires la Federación de Rodados, que abarcaba un total de 15.000 hombres. La integraban principalmente conductores de carro y cocheros. Entretanto, la burguesía se agitaba, pidiendo leyes de excepción contra los protagonistas obreros. La ola de huelgas afectaba seriamente el orden público y las transacciones comerciales. La llave del país estaba en el puerto. Paralizado este, gracias a la excelente organización de los estibadores y conductores de carros, toda la economía tenía que resentirse. La situación vino a complicarse con la huelga de los peones del mercado central de frutos de Barracas al Sur, donde más de 5.000 obreros presentaron el pliego de condiciones exigiendo la abolición del trabajo por tanto y a destajo, 9 horas de trabajo diario y aumento de jornal. De 50 vagones que se descargaban diariamente, a los pocos días se habían acumulado 5.000. Los ferroviarios también se solidarizaron con la huelga. Por fin, todos los gremios adheridos a la Federación Obrera Argentina fueron a la huelga general por unanimidad. Las clases conservadoras, presas del pánico, forzaron al gobierno a aprobar la ley de residencia, que ponía en manos del Poder Ejecutivo los destinos de cualquier habitante del país. Ya en 1899, Miguel Cané va a publicar Expulsión de extranjeros, texto que fundamentará el proyecto que dará lugar a la Ley 4144. La ley de residencia va a aparecer en el horizonte argentino, destinada a eliminar las agitaciones producidas por el movimiento obrero de extracción anarquista, orientada hacia dos mecanismos de exclusión. El primero, destinado a la expulsión de militantes obreros e intelectuales anarquistas de origen extranjero, y en segundo lugar, a impedir la entrada al país de quien profese tales ideas. Para Miguel Cané,
Cuando se inició el proceso inmigratorio, las ideas avanzadas de las clases proletarias se acercaban mucho a las de los propios legisladores argentinos, y no existía peligro de que su ingreso perturbara la quietud de los moradores de estas comarcas. Pero esta situación ha cambiado radicalmente con el espíritu de las masas europeas, entre otras causas, debido a que la instrucción popular ha sido llevada más allá de los límites tras el cual el pobre pierde su quietud de espíritu. La instrucción de la clase proletaria es en realidad vista como el peligro que acecha a los sectores dominantes del país, en función de la búsqueda de nuevos horizontes por los anarquistas perseguidos en Europa, que encuentran las puertas abiertas en los países de América. La ley de residencia entra el 22 de noviembre de 1902 a consideración del Parlamento. Lo trata primero la Cámara de Diputados y lo despacha entre las 9:30 y las 11:30. Lo considera el mismo día el Senado e invierte de las 18 a las 20 para debatirla y aprobarla, y en horas de la noche es sancionada por el Poder Ejecutivo. Se declaró el estado de sitio y se procedió a la caza despiadada de los anarquistas y propagandistas libertarios. Buenos Aires se convirtió en un campamento militar. Decenas de militantes fueron deportados. Se efectuaron detenciones a granel. Las prisiones se llenaron de detenidos obreros, mientras se asaltaban domicilios particulares en busca de agitadores y se cerraban los locales de todas las sociedades obreras. La protesta humana logra reaparecer el 31 de enero de 1903, después del levantamiento del estado de sitio, declarando claramente que los obreros que comprueban estar afiliados a círculos del Partido Socialista, aunque hayan incitado a la huelga o aconsejado en organizaciones gremiales, son puestos en libertad sin sufrir más que una leve molestia. Los gremios socialistas disidentes del Congreso de la Federación Obrera de junio celebran el 7 de enero de 1903, a pocos días de la feroz persecución de militantes libertarios de la Federación, el Congreso de Formación de la Central Socialista UGT. Con esto quedaba demostrada la anuencia y la contemplación del gobierno de Roca para con los militantes del Partido Socialista y de la UGT, que propugnaba una táctica de reformas parciales, de moderación en la lucha y de conquistas legales. Bueno, las influencias teóricas más importantes para mí eran el campo de los grandes pensadores libertarios. En primer lugar, Pedro Kropotkin, sobre todo, después voy a mencionar a otros, desde el punto de vista del razonamiento que hacía, incluso de un ángulo científico, de todos los problemas de su tiempo, y además por la nobleza que él despertaba, por la simpatía que él despertaba como hombre. Hay que olvidar que Kropotkin era un auténtico príncipe. Y después de toda la odisea que sufrió, fue un investigador, fue un científico auténtico, era un gran geógrafo que estudió los hielos allá en la parte muy este de Rusia, presentó trabajo de la ciudad geográfica rusa, y después se volcó a las ideas. Y él nos convencía muchísimo, primero, porque el libro de cabecera de casi toda la gente joven quería conocer las ideas de la conquista del pan. Un pequeño libro que es tradicional en el campo anarquista y que de una manera muy concreta planteaba el problema de la reconstrucción social. Y Kropotkin, aparte de eso, escribió una cantidad de obras que era para que, desde el punto de vista, digamos, racional, se pudiera cotejar y oponer a todas las soluciones autoritarias. Por ejemplo, él escribió un libro que se llamaba Campos, Fábricas y Talleres, en el cual es uno de los primeros que propició la combinación del trabajo agrícola con el trabajo industrial, el aprendizaje, la aplicación de todos los avances de la técnica, sobre todo de la química, en la agricultura. Escribió otro libro famoso, que es El apoyo mutuo, que fue realmente uno de los más trascendentes porque refutó la teoría de Darwin mal interpretada, en el sentido de que todo era una lucha por la vida y la lucha entre las especies. Y él tituló su libro
el apoyo mutuo como otro factor de la evolución, es decir, que entre los animales y entre los hombres, en las épocas más antiguas hasta ahora, el factor solidaridad, o sea, el apoyo mutuo, es el que impulsaba hacia adelante, es el que imperaba realmente. Otro muy importante de él fue la ética, que él escribió un solo tomo, justamente tomar el apoyo mutuo desde el punto de vista moral, ético, como la gran la orientación que debían tener cualquier tentativa de modificar las condiciones de vida de la sociedad. Y también escribió un libro muy impresionante que es Las Memorias, se llama Memoria de un Revolucionario, donde él describe toda sus pasos, digamos, cómo fue actuando, trabajando. Él fue procesado en Francia, él estuvo en Inglaterra, él escribía en una famosa revista Nature de Inglaterra, porque era un sabio, era un científico, y ahí en capítulos sucesivos publicó una cantidad de trabajos. Otro de los grandes pensadores fue Miguel Bakunin, que fue anterior a Kropotkin, porque fue el contendor de Carlos Marx en la Internacional, trayendo la teoría y la profecía que después se cumplió frente a la tesis del marxismo, de Carlos Marx y de Engels, de la dictadura del proletariado, de la conquista del poder, para realizar lo que llamaban el socialismo desde el poder, y una vez que se realizara el socialismo iba a desaparecer automáticamente el Estado. Bakunin y sus compañeros de la Internacional sostuvieron, y eso a nosotros nos conmovió y nos convenció también con los jóvenes, cuando entramos en el campo anarquista, de que eso era totalmente falso, que ningún poder se alejaba, se renunciaba a sí mismo, y que cualquier tipo de dictadura implicaba la dictadura de un partido, de un sector o de un hombre, y que eso no podía llevar de ninguna manera a un Estado que se fuera borrando, se fuera evaneciendo, como decía Marx, y que con el tiempo desapareciera, como querían los anarquistas. Porque Marx, en esa polémica, sostenía que la finalidad, en realidad, del socialismo era la supresión del Estado, pero que había que pasar, es decir, el socialismo contra la propiedad privada, y al mismo tiempo la eliminación del Estado. Pero para llegar a eso había que conquistar el poder por un partido político y ejercer la dictadura del proletariado. Bakunin sostenía que lo esencial era crear una conciencia entre la clase trabajadora que estaba agrupada en la integración internacional para que se suprimiera toda forma de privilegio y de poder. O sea que no se podía hacer una cosa sin la otra. Y escribió, hay libros que llaman consideraciones filosóficas, llamó a la insurrección de los pueblos, y al mismo tiempo nos entusiasmaba muchísimo en Bakunin el hecho de que no fuera realmente solo un teórico, sino un combatiente, porque era un hombre de acción. Tenía algo que, como el diablo en el cuerpo, según dijo alguien, y bien lo definió González Pacheco en un cartel, cuando habla de Bakunin, y al final, cuando habla de la gente que tiene estatuas, dice: Bakunin, no se podía hacer una estatua de Bakunin, reventaría el bronce, como dando una idea de lo que era. Porque Bakunin intervino en una serie de insurrecciones en Lyon, en Dresde, donde tuvo la compañía de Richard Wagner, el famoso músico que después se volvió reaccionario, y estaba en todas partes.
Y después la gran figura que también nos entusiasmó y que yo dejo para el final es Joseph Proudhon, que fue el gran teórico que en Francia, en el año 40, 48, al cual se le señala como el que realmente inició la denominación, la definición del anarquismo, ¿no? Sus grandes obras sobre el feudalismo, sobre la capacidad política de la clase obrera, y participó Proudhon en todas las contiendas que hubo de tipo político en una época muy difícil. Joseph Proudhon, pero José Proudhon, se puede considerar el iniciador. Si bien en Inglaterra, a fines del siglo anterior, en el 93, hubo otro gran pensador que se llamó Godwin, que escribió un libro sobre la justicia política, que también tiene una orientación netamente anarquista. De manera que esos tres pensadores, más otros como Sebastián Faure, francés, que fue uno de los grandes filósofos de Francia y uno de los grandes escritores, que escribió también libros muy notables, otros, por ejemplo, como Rudolf Rocker, que fue el último, para no nombrar otros anteriores, porque hay en Francia Jean Grave, Malato, en la Argentina mismo, si no bien no hubo, digamos, teóricos de alto nivel, aunque sí algunos, pero hubo, digamos, trascendencia de las ideas a través de dramaturgos como Florencio Sánchez, dramaturgos como González Pacheco, escritores de gran valor aquí en la Argentina. Es decir que fuimos recogiendo, digamos, las enseñanzas de todos esos grandes pensadores, que no solamente eran teóricos, no solamente se podían escribir, sino que entre prisión y lucha, e insurrección y movimientos, estaban forjando todo ese material ideográfico, que es inconmensurable. La literatura anarquista en el mundo realmente es excepcional en cuanto a su cantidad y a su calidad. Oíd, mortales, el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. Buenos Aires, 1 de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000 calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera Argentina se extiende de vereda a vereda. Al frente, la banda integrada por compañeros italianos. Cantan Hijo del Pueblo, la más querida canción anarquista. Hijo del pueblo, te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian a la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de la libertad. Arrojo pendón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Marchan de Plaza Congreso a Plaza Massini, pero la policía les saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda. A tiro limpio. 1 centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los 1 de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados
por luchar en pos de las 8 horas de trabajo. El Cuarto Congreso se pronuncia enérgicamente contra el militarismo como el gran azote de la clase trabajadora y principal defensor del capital, recomendando la constitución de una comisión que forme acuerdos con las ligas antimilitares del mundo. A partir de agosto de 1904, la Federación Obrera Argentina pasará a ser denominada, en lo sucesivo, Federación Obrera Regional Argentina, FORA, calificativo que adopta la institución para recalcar su concepción internacionalista. El 4 de febrero de 1905 se realiza un alzamiento revolucionario en la capital y en varias provincias, organizado por el Partido Radical. La intentona subversiva, dirigida por Hipólito Yrigoyen, era más que nada una revolución cívico-militar, un motín de cuartel que, al fracasar en Buenos Aires, el propio Yrigoyen ordenó la suspensión del movimiento. Llegaban también noticias de los sucesos de enero en Rusia, donde la insurrección proletaria fue ferozmente reprimida por el zar Nicolás II, en lo que se conoció como la Semana Roja. Estos acontecimientos habían creado una tensa situación política que llevó al gobierno del presidente Quintana a declarar el estado de sitio y a ejercer una furiosa persecución contra los anarquistas y el diario La Protesta. El quinto Congreso de la Fora, realizado en plena época de represión, como consecuencia también del atentado individualista de Salvador Planas contra el presidente Quintana, tiene fundamental importancia en la historia del anarquismo argentino. De esta reunión se deriva una resolución que se haría famosa y sería motivo de desavenencias y divisiones entre la mayoría anarquista y el resto de los militantes que se enrolaron en la corriente sindicalista. He aquí la resolución. El quinto Congreso de la Fora, consecuente con los principios filosóficos que han dado razón de ser a las organizaciones de federaciones obreras, declara que aprueba y recomienda a todos sus adherentes la propaganda e ilustración del comunismo anárquico, precepto que establece, de cada cual según su capacidad y a cada uno de acuerdo con sus necesidades. El Congreso reconoce también el apoyo oral y material a la protesta. Se provoca una importante crisis en la redacción del diario. Giraldo no está de acuerdo con la negativa del quinto Congreso de la Fora a concretar el pacto de solidaridad con las organizaciones obreras socialistas y sindicalistas. Luigi Fabri mantiene idéntica posición, advirtiendo el riesgo de despedazar la solidaridad obrera y hacer propaganda dogmática y antilibertaria. Responde Girimón en un extenso artículo argumentando que son las organizaciones políticas y sindicales las que pueden provocar acciones antisolidarias dentro de las sociedades obreras de resistencia. En septiembre de 1907 se produce la huelga de alquileres en Buenos Aires. La huelga de inquilinos comenzó cuando los vecinos de un conventillo resolvieron negarse a pagar el aumento en el alquiler de sus viviendas. Pronto se supo que otros conventillos habían adoptado la misma actitud y en pocos días la huelga había ganado todos los conventillos de la capital. Los oradores populares y los comités de organización se manifestaban en todos los barrios arengando a los inquilinos a resistirse a los desalojos. Algunos propietarios comenzaron a decretar rebajas, pero la policía, planificadamente, intimidó a los inquilinos para que pagaran bajo amenaza de prisión o deportación. El propio jefe de policía, coronel Ramón Falcón, intervino en varios procedimientos donde tuvieron lugar intensas redadas, deportaciones de anarquistas y hasta la muerte de un joven de 17 años, Miguel Pepe. Una joven de 18 años, Juana Rouco Buela, tuvo una destacadísima participación como oradora y organizadora en la huelga de alquileres. Meses más tarde, es detenida y deportada a España como consecuencia del atentado de Francisco Solano Regis contra el presidente Figueroa Alcorta. En Madrid y Barcelona
conoce a los principales militantes e intelectuales libertarios de la época como Teresa Clomont y Anselmo Lorenzo, lo mismo en Francia e Italia. En agosto de 1909 desembarca en Montevideo, donde funda el periódico Nueva Senda y participa en la campaña por la libertad de Francisco Ferrer y Guardia, fundador de la Escuela Moderna, fusilado luego en el castillo de Montjuich por la monarquía en complicidad con la Iglesia Católica de España. Juana Rouco continuará con su agitación y su obra periodística a pesar de las detenciones, las deportaciones y las fugas. En los primeros meses de 1907, ayudada por María Collazo, organiza el primer centro femenino anarquista que existió en la República Argentina. En total, eran 19 que trabajaban por el ideal anárquico y la fora, entre las cuales se destacaba por sus dotes de oradora, escritora y conferencista Virginia Volten, a la cual se apodaba la Luisa Michel argentina en recuerdo de la famosa heroína de la Comuna Francesa. Virginia Volten es la primera mujer oradora en un mitin obrero el 1 de mayo de 1890 en la Plaza López de Rosario, ciudad conocida como la Barcelona Argentina por el sentimiento combativo de sus organizaciones gremiales. En 1897, un grupo de mujeres anarquistas se embarcó en la aventura de publicar un periódico. Era una tarea semiclandestina. Ellas lo llamaron La Voz de la Mujer, periódico anarquista comunista, y fueron totalmente fieles a esa idea del título. A la tradicional consigna ácrata, ni Dios ni amo agregarían, ni Dios, ni patrón, ni marido. La libertad es la extensión del derecho del individuo, sin afectar a su semejante. No es que mi libertad termina frente a mi semejante, no. La libertad se complementa en la vida de los hombres. Esa es la manera de comprender cuando nos sentimos iguales dentro de la sociedad. De otra manera no somos iguales. Ahora, el aspecto, por ejemplo, de la imposición, ya esto, los anarquistas han discutido permanentemente esto. No estamos en condiciones. Y si la fora acepta el federalismo, que es la base del individuo, es decir, el derecho del hombre, puesto en práctica en la sociedad esa comunitaria que organiza, nosotros formamos una sociedad de obreros, del gremio de lo que sea, formamos una sociedad de hombres identificados en igualdad de condiciones morales y materiales. Yo no soy más ni menos que mi semejante que está ahí conmigo. Y cuando hablamos, conversamos, tratamos de ir buscando la manera, las salidas a cualquier tipo de problema que se plantee. En ese debate se agiliza la mente, se prepara el hombre para una mayor evolución. Si no lo preparas ahí, no hay sentido a esto. Por esto es la permanencia de nuestras cosas, es la biblioteca, el libro, la conferencia, porque la cultura es la base de poder romper con el misticismo, es la base de anular los dogmas. Nosotros no podemos crear una sociedad que se funde en ningún tipo de dogma ni misticismo. Lo fundamos en la libertad del hombre. Y si no se llega a eso, bueno, habrá que esperar el tiempo que madure. Y si no madure, bueno, seguiremos esperándolo. Porque hay que tener en cuenta que el hombre hoy, en la actualidad, lleva apenas 200 y pico de años que goza de la libertad de hacer libre experiencia. El hombre ha sido siempre sometido, esclavizado. Y en los últimos siglos ha sido peor entre la iglesia y el feudal, el reinado. El hombre ya fue un esclavo total y absoluto. Dependía, como se ha pretendido y pretenden estos gobernantes actuales, si siguen caminando por eso donde van,
que le van a medir la longitud intestinal y te van a dar de comer la cantidad que necesitas y lo que quieras que comas. Entonces caemos siempre en el tema de la autoridad. El hombre debe llegar a un equilibrio de su vida porque debe ser él mismo, conocerse, saber qué es, qué significa, qué representa en la sociedad. Mientras él no llegue a ese punto, seremos siempre manejados, dirigidos, sometidos y humillados como estamos. Entonces el anarquismo parte precisamente de ese punto de vista, la libertad total y absoluta del hombre y la convivencia de los individuos en la reciprocidad de los derechos de cada uno y de todo el conjunto. El entendimiento para realizar cualquier tipo de trabajo, de obra, lo que sea, es muy simple. El entendimiento del hombre, cuando razona, es fácil acercarse a cualquier parte. Si ha sido capaz el hombre, hoy ya, las experiencias con los genios, por ejemplo, es tremendo. Hoy el hombre agarró e hizo unos aparatos y se fue a volar hasta la luna. Han mandado aparatos que están saliendo ya del epicentro solar. Ya se va a ir a otro sistema solar. ¿A dónde irá a parar? No sé, si será a la galaxia o al otro, no sé. Pero el hombre ha logrado desprenderse de la Tierra e ir hacia el infinito del espacio. Sí, pero no solucionó el problema del hombre. No, por eso, porque la solución del hombre está acá. Si él es de esto, es el que hay que solucionarlo. Y hay que solucionarlo no del que tiene la posibilidad de gozar del conocimiento, de aprender, de evolucionar, sino de ese otro paria. Hay que sacarlo de ahí, del fondo donde está sumergido, elevarlo a la condición de ser humano. Esa es una de las misiones elementales de todo aquel revolucionario que quiere transformar la sociedad. No transformamos al hombre. No puede haber transformación social. No transformamos al hombre. No podemos decir vamos a transformar la sociedad. La influencia de la sociedad capitalista en el ser humano ha llegado, ya está dentro. El individuo ya no tiene salida para eso. Para salir tiene que volver al punto A, este punto. Empezar de nuevo a construir la conducta, la responsabilidad y el objetivo social que se persigue. Si no hay esa base, bueno, mirá, nosotros vamos a seguir dando vueltas, es lo que nos pasa, hablando de hoy. A toda la juventud que anda por ahí, anda, le pisa un callo a la gente, le tira una pedrada, una vidriera y ya sos anarquista. Eso es mentira. Anarquista no es el que quiere, sino el que puede, el que tiene interés por ir a penetrar en el conocimiento del significado de esa sociedad anarquista, que se ha de basar en la libertad, en la igualdad y en la solidaridad humana. 1 de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería. Los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovisky, y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. Simón, como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad, una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores,
sin leyes ni propiedad. Falcón, como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional. Y así requería patriotas que bajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal. Bueno, Macís, usted ha escrito mucho sobre el problema de la violencia. Quisiéramos saber algo más. Muy bien, bueno, es un tema que siempre ha estado, digamos, en el centro de la discusión, incluso de las interpretaciones que han hecho muchos, equivocadamente, de lo que era el anarquismo, lo que era el pensamiento libertario. Por el hecho de que la finalidad del anarquismo es una transformación profunda de la sociedad que no va a venir, o que no era posible que llegara por una evolución natural de los hechos. Un gran pensador, un geógrafo eminente, mundialmente famoso como Eliseo Reclus, escribió justamente un librito que se llamó Evolución y Revolución. Los anarquistas, desde su comienzo, de Bakunin sobre todo de Bakunin, que fue el mayor intérprete de esa modalidad, de ese aspecto, y después por sus continuadores, señalaron de que era necesaria una revolución, que llamaron revolución social, para diferenciarla de cualquier tipo de revolución política, el cambio de manos, el manejo del Estado, etc. Eso conllevó a que se considerara que los anarquistas querían la violencia por la violencia, cuando en realidad la finalidad del anarquismo era establecer una sociedad, y sigue siendo, establecer una sociedad sin ninguna violencia de ningún tipo, ni violencia sobre el derecho de cada uno a tener una vida digna, desde que nace hasta que muere, por el mismo derecho que tenemos todos a ello, y sí, contra toda violencia que imponga a los demás, a los otros, lo que desea, lo que decreta, lo que dispone, ya sea una persona, ya sea un organismo X, ya sea la democracia un cuerpo parlamentario supuestamente representativo. Todo eso no es, digamos, óbice para que el anarquismo sostenga que esa sociedad ideal, que no va a ser perfecta, que va a tener sus fallas, que va a haber que perfeccionar con la experiencia misma, como ha ocurrido en España, como nosotros hemos visto, esa sociedad que va contra toda violencia, que incluso ha atraído a personalidades tan notables como León Tolstoy, que era cristiano y que se volcó al anarquismo justamente por la coincidencia en ese aspecto. Es decir, invocan un espíritu cristiano neto, el neto espíritu cristiano del humanismo, de la armonía, en fin, del respeto a la individualidad. Bueno, eso, para el anarquismo, la violencia que iba a ser necesaria, pero que ellos sostuvieron, los grandes pensadores, hablo, que debía ser en el menor grado de posible aplicación, como lo dijo textualmente Malatesta, que va a ser imposible que cedan los que son dueños de las tierras, de la riqueza, de las fábricas, de la banca, de todos los mecanismos que se han ido perfeccionando, sobre todo con el tiempo para sostener el capitalismo, no iban a ceder voluntariamente por una simple prédica de carácter moral, para convencerlos a ellos, como hicieron muchos teóricos, de que ellos mismos iban a vivir mejor, en una sociedad igualitaria, libre de ese tipo, que no iban a ceder por su libre voluntad, sino que había que provocar una insurrección, un levantamiento de aquellos que estaban oprimidos, y no solamente que estaban oprimidos directamente, sino los que compartían la necesidad de hacer justicia, la auténtica justicia social, de poner
a todos los seres humanos que sufrieron tantos desastres y que seguían sufriendo tantos desastres con la guerra, con el hambre, con la miseria y con las enfermedades, tanta falta de respeto para la persona humana, ponerlos a todos en condiciones de convivir armoniosamente. Eso era un mundo totalmente sin violencia, pero para llegar al mismo era necesario voltear, derribar todas las trincheras, las fortalezas que tenía montado el régimen capitalista. Y por eso es que en la mayor parte de los pensadores y en la prédica anarquista se sostuvo la necesidad de prepararse para eso que se llamó la revolución. Pero con la aclaración debida de que si ocurriera en cualquier lugar y en cualquier oportunidad que la violencia no fuese necesario, de ninguna manera se iba a aplicar. Al contrario, se invitaba, y está ahí la prensa anarquista de todo el mundo y de todas las épocas, se invitaba a, incluso hay libros y trabajos emocionantes, se invitaba a comprender la necesidad de cambiar las condiciones que estaba la humanidad. Si la humanidad sufría guerra tras guerra, conflictos raciales, cosas, y si media humanidad sufría hambre, miseria, que sigue hasta ahora, si todo eso estaba en una realidad, ¿por qué no cambiarla? ¿Por qué no modificarla? Pero el capitalismo, en lugar de ir cediendo y de ir pasando, como supuso Carlos Marx y Ángel, de una forma natural, por una concentración de poder y demás, iba a ir fatalmente al socialismo. En lugar de eso, el capitalismo fue perfeccionándose, fue aplicando nuevos métodos, fue internacionalizándose y fue llegando a las condiciones que estamos ahora. Entonces, la violencia para el anarquismo era necesaria si se llegaba a promover un movimiento popular, revolucionario, sobre todo de los explotados y oprimidos, para modificar el sistema. Ahora bien, como han ocurrido también hechos aislados de violencia en determinados lugares del mundo, protagonizados por anarquistas, también se ha utilizado estos hechos para acoplarlos a la médula, a la esencia misma del anarquismo, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Incluso de la Rusia de los zares, cuando había un gran movimiento conspirativo de grupos revolucionarios, del Partido Socialista Revolucionario, de los anarquistas por su parte, los atentados que se cometían y que ellos organizaban, era sacrificando la vida de los que lo cometían. Eran gente que estaba dispuesta a dar su propia vida en el momento que atacaba a un duque, un intento del zar, un intento contra el primer ministro, etc. Cuando se cometieron atentados en Francia con Ravachol, Henry, Vaillant, que era lo más famoso de todos, que un proceso que tuvieron repercusión mundial, ellos reivindicaban sus ideas y realizaron hechos, muchos de ellos repudiados por el grueso del movimiento anarquista, porque no iban directamente al ataque a la persona, al individuo, sino por ahí, digamos, en un bar, en un lugar público, etcétera, donde se cometía un desastre. La defensa, digamos, de esa forma del anarquismo corrió por cuenta de algunos minoritarios grupos que estaban entusiasmados con ese método, pero la generalidad del movimiento anarquista siempre estudió ese tipo de violencia
que era totalmente incompatible con las ideas propias, porque de ninguna manera podían pagar las culpas de un sistema que estaba rigiendo y que sigue rigiendo, los que estaban, digamos, sumergidos en él, como estamos todos nosotros, sufriendo sus consecuencias. No podía de ninguna manera justificarse, por ejemplo, meter una bomba en un banco donde iba gente a sacar sus propios ahorros o algo parecido, o en un lugar público X, o en un teatro o lo que sea, porque eso era sencillamente, y así lo calificaron muchos en sus escritos, como antianarquista. De manera que la violencia en sí misma, la violencia sobre todo de los que, la violencia de los que no dudan en utilizar los medios con tal de conquistar el poder, y la violencia de los que utilizan el poder para reprimir a los que quieren suplantarlo, todo eso es tan criminal, tan antihumano, como la violencia que pueda invocar el anarquismo para cometer realmente actos que son injustificables. A comienzos de 1918, la Revolución Rusa provoca una gran conmoción en el ambiente de los trabajadores y logra un fuerte impulso para la reactivación de las actividades y propaganda libertarias. Los sucesos de Rusia demostraban que los sueños de los revolucionarios no eran utópicos. La clase trabajadora, por medio de la insurrección armada, podía destruir el sistema capitalista y construir el socialismo. El movimiento obrero argentino recibía los albores de la revolución bolchevique con una fiebre de organización que generó en pocos meses la creación de sindicatos con millares y millares de afiliados. La revolución rusa despertaba grandes esperanzas en el proletariado mundial. En Alemania, desde la cárcel, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en las cartas de Espartaco proclamaban que no hay sino un modo de detener la matanza de los pueblos y alcanzar la paz. Es desencadenar una lucha de masas, huelgas en masa que paralicen toda la economía y la industria bélica. Es instaurar por la revolución de la clase obrera una república popular en Alemania. Tan solo por ese medio se logrará salvar también la revolución rusa. El desastre de la Primera Guerra Mundial ya concluía. Durante 4 años, millones de jóvenes se despanzurraban a bayonetazos en las trincheras europeas. El sentimiento antibélico se había hecho carne en el pueblo alemán. Soldados alemanes confraternizaban con el ejército ruso e izaban banderas rojas. En noviembre de 1918, las principales ciudades alemanas estaban en manos de consejos de fábricas y de soldados. El 9 de noviembre estalla la revolución en Berlín. Ese mismo día abdica el emperador Guillermo II y el último canciller de la monarquía, Max de Baden, nombra canciller al máximo dirigente socialdemócrata, Ebert, que asumido el poder llama a los trabajadores a dar por terminada la revolución. Los espartaquistas se niegan a la disolución de los consejos de fábrica. El 5 de enero de 1919, los obreros en armas enfrentarán al aparato militar del gobierno socialdemócrata de Ebert. En el estado de Baviera, uno de los más federales de Alemania, el gabinete del socialista independiente Karl Eichner se apoyaba directamente en los consejos de obreros y de soldados. La República de los Consejos de Baviera es proclamada en Múnich el 7 de abril de 1919. El 31 de octubre de 1918 desfilan en Budapest, ante la caída del Imperio Austrohúngaro, 400.000 personas cantando la Marsellesa de los Trabajadores. Meses más tarde, quedará constituida la República Soviética de Hungría,
donde su ministro de Relaciones Exteriores, Bela Kun, será la principal figura revolucionaria. Los consejos rurales y urbanos se ocupan de la organización de la producción y de la distribución de la riqueza, mientras que los consejos de obreros y soldados toman los principales cuarteles y el control de la capital. A la repercusión de la Revolución Rusa, la caída de los imperios alemán y austríaco y los movimientos revolucionarios de Hungría, la Liga Espartaquista y la República de Consejos de Baviera, deberá sumarse una intensa agitación del proletariado en Italia, Francia y España. Todos estos acontecimientos van a repercutir vivamente en la Argentina, convirtiendo nuevamente a la Fora anarquista en el centro de convergencia revolucionaria de las grandes masas. En este contexto histórico y social, enero de 1919 amaneció signado por una huelga sangrienta que dio lugar a la primera insurrección proletaria. Los 2.500 huelguistas de los establecimientos metalúrgicos Bacena exigían que la jornada de trabajo se redujera de 11 a 8 horas diarias. A pesar de la huelga, la empresa siguió trabajando. El 7 de enero, las chatas, conducidas por rompehuelgas acompañados por la policía, siguieron cumpliendo con el transporte de materiales. Los huelguistas, sus mujeres y sus niños seguían a las chatas incitando a los conductores a que se plegaran al paro. Como los conductores rompehuelgas continuaban trabajando, los huelguistas apelaron a tirarles piedras desde sus barricadas, al fuerte grito de «Crumiros» y «Carneros». Inmediatamente, varios policías disparan sus fusiles y los piquetes de huelguistas son ametrallados. El resultado será de 4 obreros muertos y más de 30 heridos. Ese atropello, ese asesinato que hubo de obreros metalúrgicos de la Casa Bacena, la Fora del Quinto Congreso, como la Fora del Noveno, declaran la huelga general. Ya habíamos comenzado en el trabajo a hacer efectiva la jornada. En eso vienen delegados de la Fora, de la local bonaerense, informando a los talleres la declaración de la huelga general por el motivo que era. Entonces era una casa que éramos como 100 obreros y era un barrio completamente obrero, Villa Crespo, donde estábamos instalados, y empieza a repartirse por grupos, visitando a las grandes fábricas, curtiembres, fábricas de cajones, talleristas, y así llegamos en manifestación al local de la Fora. En el transcurso que se iba ahí, se paraban los tranvías, se les cortaba la soga de los troles para que no caminaran, en fin, un hecho de rebeldía. Pronto surgió la consigna de la huelga general, declarada por la Fora anarquista del Quinto Congreso. La resolución del Consejo Federal es registrada el 8 de enero por el diario La Protesta. Por la noche, la Fora sindicalista del 10º Congreso resuelve la huelga general, pero solamente por 24 horas. El día 9, ante una ciudad totalmente paralizada, los talleres Bacena son incendiados. Varias armerías son asaltadas, mientras grupos de manifestantes levantan barricadas con carros y tranvías dados vuelta. Hay otra infinidad de tranvías abandonados en el medio de las calles. El auto del jefe de policía es incendiado en San Juan y 24 de noviembre. 200.000 obreros y obreras acompañan el cortejo fúnebre con demostraciones hostiles al gobierno y a la policía. A la tarde es el entierro. Mientras se está preparando el entierro, esperando a los féretros que venían del barrio de Boedo, se asaltan armerías, se asaltan comisarías, hay un desconcierto total, tanto en la policía como los hechos que hacen los trabajadores y además el pueblo en la calle también es descontrolado. Acercan los féretros que se llevaban a pulso, hay un gentío enorme. Nosotros que estábamos esperándolo en la calle Triunvirato y Río de Janeiro, nos aplicamos en la columna que venía ya con los féretros. Se entra en Chacarita, cuando entra cierta cantidad de gente en Chacarita,
cierran los portones y empiezan las descargas de fusilería. La gente que estaba dentro de Chacarita estaría con algún revólver y se sentía un pum, pero no era ahí. Se va del lado contrario de donde vienen las balas, se va hacia los finales de Chacarita, que está sobre la calle Barnes, en el Ferrocarril Pacífico, que era aquel entonces, y San Martín, y de ahí se escapa mucha gente. Creo, como ya lo dije en otra oportunidad, que mucha gente quedaron durmiendo en la Chacarita. Por la tarde de ese 9 de enero, y ante las calles en poder de los obreros, el gobierno dispone el acuartelamiento de todas las fuerzas policiales. El día 10, la capital amanece totalmente paralizada, mientras la huelga se extiende en el interior cada vez más. En su edición, La Protesta publica: el pueblo está para la revolución. Lo ha demostrado ayer al hacer causa común con los huelguistas de los talleres Bacena. Obreros a luchar, a la revolución, con decisión, a conquistar nuestra emancipación. El trabajo se paralizó en la ciudad y en los barrios suburbanos. Ni un solo proletario traicionó la causa de sus hermanos de dolor. Por la tarde, la imprenta será asaltada por la policía y la Liga Patriótica Argentina. El gobierno de Hipólito Yrigoyen se preparaba para enfrentar esa revolución y nombra comandante general de la capital federal al general Luis de Lepiane. Bajo su dirección, se va organizando el mayor aparato represivo desarrollado hasta ese momento. Se distribuyen 30.000 hombres de ejército en toda la ciudad, además de 2.000 hombres de la Marina de Guerra y todas las fuerzas policiales. Durante los días 10, 11 y 12, las redadas en masa y por pequeños núcleos produjeron detenciones que alcanzaron un total de 55.000 personas. Mientras la policía realizaba su cadena represiva, se creaba el Comité Nacional de la Juventud, grupo parapolicial, que más tarde se transformaría en la Liga Patriótica Argentina, cuyo fundador y presidente sería el abogado Manuel Carles. La Liga Patriótica, formada por jóvenes de la oligarquía, tuvo libre participación para la cacería del anarquista. Preparados militarmente en el centro naval por el contraalmirante Domecq García, partieron hacia los barrios obreros, al asalto de rusos y catalanes, provistos de armas y brazaletes patrios. El día 14 de enero, el diario socialista La Vanguardia expresa que los muertos alcanzan a 700 y los heridos a 2.000. En base incluso a la experiencia que estamos viendo, a lo que estamos viendo en el mundo y sobre todo en el país que despertó tanta esperanza, como fue el caso de la revolución de 1917 en Rusia, que fue algo así como una alborada, porque en todo el mundo, sin distinción de corrientes, en el comienzo, cuando se levantó ese pueblo y derribó el zarismo, creyó que venía la gran revolución. Entonces, cuando vino esa revolución rusa, lógicamente, los primeros años fueron de expectativa, no faltaron anarquistas que también se entusiasmaron con la forma de actuar, y sin embargo el 99% de los anarquistas del mundo en ese entonces tuvieron el testimonio de nada menos que de Pedro Kropotkin, que fue a Rusia y que produjo de su lugar de residencia, antes de su muerte, documentos valiosísimos. Una carta a los trabajadores del mundo, carta directa a Lenin, donde justamente le reprochaba la orientación que estaba tomando el régimen. Carta de Kropotkin a Lenin. No puedo llegar a comprender, por más que me esfuerzo y por más voluntad que pongo en ello, cómo nadie de los que lo rodean a usted no le ha dicho todavía que las decisiones del género que usted está tomando evocan los oscuros tiempos de la Edad Media y los días de las cruzadas. Vladimir Ilich, vuestros actos resultan muy poco dignos de las ideas que usted mismo dice sostener.
Si tales métodos son tolerados ahora, no nos será muy difícil pensar que un día no muy lejano se use entre ustedes la tortura como en la Edad Media. Lenin, tan prisionero está de las propias ideas autoritarias que no es capaz de comprender que, colocado como está la cabeza del comunismo europeo, no tiene derecho a mancillar esas ideas degenerándolas por medios vergonzosos. ¿Qué porvenir le espera al comunismo si uno de sus más poderosos defensores pisotea de ese modo los más honestos sentimientos? En Rusia, la mayoría de los anarquistas permanecieron en prisión, destierro o en guerra. O levantándose en las fábricas de Petrogrado o en la comuna naval de Kronstadt, donde son fusilados por orden de Lenin y al mando de León Trotsky como jefe de la represión 30.000 anarquistas. La célebre anarquista lituana Emma Goldman, una de las líderes del movimiento anarquista en Estados Unidos, le dirá al periodista John Reed: están fusilando a todos los anarquistas. Los soviets no existen. El elemento moral de la transformación, de acuerdo con Kropotkin, estaba faltando en Rusia y sin él no habría cambio.